Bueno, estábamos revisando entonces la parte de la autentificación de usuarios a lo que es la base de datos. Explicábamos que en este caso, en SQL Server, se maneja a dos niveles principalmente, ¿no? Déjenme minimizar esto. Tenemos el nivel de logins, ¿sí? Los logins se refieren a la parte que va a poder conectarse o va a poder entrar al servidor. Y luego aparte tenemos el nivel de base de datos, que cada una de las bases de datos lo va a tener. O sea, va a tener igual roles, usuarios, todo el esquema de seguridad. Aquí tenemos la seguridad del servidor, que principalmente, al menos en esta materia, vamos a manejar los logins y los roles. Y en la base de datos tiene también el usuario, que sería como el sinónimo de el login, pero en este caso para la base de datos aquí se llama users. Y tenemos los roles, los esquemas que ya habíamos platicado en clases anteriores de qué se trata, y te lo volvemos a mencionar rápidamente. Principalmente esos tres. Hay más, pero ya son temas un poquito avanzados en respecto a el uso de la autentificación. Bueno, rápidamente para recordar, vemos la parte de los logins, pues viene siendo pueden ser de varios tipos, ¿no? Habíamos visto aquí en la página les había yo mostrado cómo conectarte. Hay esos tipos de entidades de seguridad a nivel de SQL Server. El primero son los usuarios que puedes crear con Windows, ya sea a través de un usuario de Windows, ya sea a través de un grupo de Windows, ¿no? Esos son los dos principales formas de conexión, en este caso, al servidor. Habíamos probado, habíamos creado en su defecto. eh, a ver, permítanme. Aquí está. Bueno, al menos en esta versión de Windows 10 profesional, le das a administrar a equipo. Y en la clase anterior habíamos creado un usuario. En este caso creamos el usuario prueba y lo habíamos vinculado a SQL Server, ¿no? Luego tenemos la parte de los grupos de Windows. En esta sección de grupos de Windows, pues es muy parecido, ¿no? Aquí tenemos la sección de grupos y bueno, aquí podemos poner o crear un grupo, ¿no? Y este grupo también lo podemos, en este caso tenemos el grupo que tiene como usuario el usuario que les acabo de mencionar. Ahorita no, porque nos quedamos en que lo habíamos quitado, pero en sí lo podemos agregar. Vamos a agregar el usuario prueba. Y ya como parte de pertenecer a ese grupo, ya vas a poder establecer un login o un logueo, ¿no? A la base de datos, aquí está. El grupo está dado de alta aquí. La forma de darlo de alta rápidamente era acá en botón derecho, en logins, crear un nuevo login. Y bueno, aquí define si es con autentificación de Windows. En este caso, los dos son de Windows, ya sea el grupo o ya sea el usuario. Aquí en Search yo le puedo dar búsqueda y me aparece una pantalla igual, ¿no? Para buscar un usuario de Windows, le das en opciones avanzadas. Puedes teclear algún para buscarlo, o si no tienes muchos usuarios, que aquí tenemos en realidad muy poquitos usuarios, ¿no? Pueden haber 100, 1000 usuarios. Entonces, ahí sí le tienes que dar buscar. Aquí está prueba y lo podrías agregar. O en su defecto, otra manera de hacerlo
aquí tendrías que darle opciones avanzadas. Pero en tipos de objetos sí le tienes que activar los grupos para que cuando busques, pues te aparezcan los grupos, ¿no? Si no, no te van a aparecer. Y aquí está el de trabajo de SQL, ¿no? Este es el otro grupo. Y bueno, es el que nos va a ayudar, ¿no? A que de alguna manera ya ahorita ya está creado. Nada más entré para mostrarles. Le tienes que configurar el login. Le tienes que configurar la base de datos por default. ¿Cuál es la base de datos por default? La base de datos donde él va a trabajar. Hay que tratar de que esto de que sea la base de datos por default master, no. Esto solamente es para los administradores del SQL Server, administradores de TI. ¿De acuerdo? Y ya con eso le das OK y ya puedes crear el login, ¿no? De todas maneras, también podrías crear a ver, esto no es, aquí está, ¿no? Tenemos un login, en este caso, este es el código, ¿no? Para poder hacer esa creación. Tenemos un login y este es el grupo. Sí, la parte from Windows, with default database, que es la base de datos por default. Y esta instrucción del create login es la principal para poder crear los logins en SQL Server. ¿De acuerdo? Existe otra característica que en lugar de que sea un grupo aquí, pues sea el usuario prueba. Este es el usuario prueba. El login sería trabajo SQL. En lugar de aquí, prueba sería trabajo SQL. Y va a funcionar igual, ¿no? Bueno, ahorita ya está creado. La otra parte es crear un login, pero de SQL Server. Aquí está la instrucción para ese caso. Create login with password, default database. Aquí como toda la autentificación la tiene que administrar el propio manejador de base de datos, pues aquí vienen las instrucciones de verificación de la expiración de la cuenta, verificación de las políticas de seguridad de la cuenta. Ese tipo de cosas pues ya se agregan más con un login, pero de SQL. ¿Cómo creas un login de SQL? Botón derecho en login, nuevo login. Y en lugar de Windows le cambias a SQL Server Authentication. Ya le pones el nombre y aquí sí tienes que establecer el password. Aquí tienes el esquema de políticas pues hacer más estrictas las políticas del password. Pues aquí tienes que escribir un password con mayúsculas, minúsculas, números, entre 8 o un poquito más de caracteres mínimos, cubrir con todas esas expectativas del password, o en su defecto si va a ser un entorno de desarrollo y bueno, para no complicarse mucho, se puede quitar quitarle el reforzamiento del password, ¿no? En un esquema de producción, en un servidor de producción, debería de tratar de manejarse así. ¿Por qué? Porque si está expuesto a internet y no le pones passwords seguros, pues ese servidor va a ser hackeado, ¿no? Y se los digo porque ya he visto que pasa. Parece que no, pero sí. Bueno, esos son los logins. La siguiente sección o la siguiente parte sería la creación de los usuarios de la base de datos. Para hacer eso, aquí tenemos ejemplos en línea de comando y ahorita lo vamos a hacer también en modo gráfico. Tenemos el create user, luego este es el usuario, el que se va a crear como usuario. Como se pueden dar cuenta, hay un for login y luego pone lo mismo, ¿no? El usuario y el login se pueden llamar igual, no hay ningún problema. Nada más, pues no te equivoques para algunas cosas. Sí, el login y el usuario en este caso se llaman igual, ¿no? ¿Se pudieran llamar diferente? Sí, también. Se puede modificar y en lugar que se llame así, se llame otro dato, otro nombre, ¿no?
Aquí hay otro ejemplo. Vas a crear el usuario Juan, for login, Juan. Si te das cuenta, para el usuario tú no tienes que administrar ningún password ni nada. El password se ve en el login. El usuario nada más es tener el permiso y ser el usuario, ¿no? ¿De acuerdo? Y el término final es asignación de un rol. Tenemos los roles de base de datos. Uno de ellos es el DB Owner. Y se le va a asignar ahorita explico más a detalle eso de los roles. Se le va a asignar en este caso a el usuario que acabo de crear. O sea, al usuario de la base de datos, ¿de acuerdo? No al login, al usuario. También se le pueden asignar permisos al login. Pero bueno, esa es otra historia que no estamos viendo acá. Aquí hay otro ejemplo. Tenemos alter role, dbOwner, add member, que es la función. Le voy a añadir un miembro a este rol. En este caso es el usuario Juan. Estos son los pasos para la creación de vamos a llamarlo la secuencia de seguridad en SQL Server. Hay que crear un login y luego el user y tengo que tener roles, ¿no? Por lo general a un usuario normal no se le da ningún rol en el servidor. Los que tienen roles en el servidor son los administradores, o sea, la gente de TI. O sea, un contador, un administrador no va a tener roles de servidor, a menos que en esa empresa sea el, el usuario de TI. Los roles de base de datos, pues sí son específicamente para la base de datos. Entonces vamos a ver de qué se trata en eso de los roles. Aquí vamos a utilizar estos enlaces. Y aquí están los roles a nivel de servidor y los roles a nivel de base de datos. A nivel de servidor, pues tenemos varios roles, ¿no? Aquí nos los muestran y los podemos ver aquí directamente en los logins. Aquí están los server roles. Y aquí tenemos los roles. Y ahorita vamos a ver un pequeño rápidamente de qué se trata, ¿no? Tenemos entonces el sysadmin, pues es el miembro principal del servidor, ¿no? Es el todopoderoso, es el superusuario. Quien pertenezca a ese rol, pues es idéntico al SA o al administrador del servidor, ¿no? Al usuario SA, ¿no? El server admin, pues puede cambiar configuraciones en el servidor y cerrar el servidor. Puede administrar el servidor, pero no puede hacer todo, ¿no? Aquí el sysadmin es el que sí puede hacer todo. Luego está el security admin, que es el que va a poder utilizar instrucciones como grant, deny, revoke. Estas instrucciones las vamos a ver más adelante en esta unidad para poder dar permisos. Estas son las instrucciones para dar, denegar y quitar permisos, ¿no? El process admin es el que te va a permitir pues administrar procesos del servidor, ¿no? Cada vez que un usuario se conecta a la base de datos y empieza a buscar, a consultar, etcétera, pues genera un proceso, ¿no? Esos procesos pueden tener bloqueos, cosas, y el proceso admin puede agarrar y puede finalizar esos procesos si es necesario. El setup admin me va a permitir utilizar pues algo especial llamado servidores vinculados, que son conectar a otros servidores de SQL Server, por ejemplo, para poder comunicarse y trabajar con otros servidores desde este servidor. Es un tema un poco avanzado y, bueno, nada más lo mencionamos, ¿no? El bulk admin, hay una situación, ¿no? Cuando quieres insertar datos, muchos datos,
pues lo puedes hacer uno por uno y no hay problema. Pero si son, vamos a suponer que sea 1 millón de registros, 1 millón de datos, pues sí te vas a tardar un buen rato insertándolos de uno por uno. Para eso existe una instrucción llamada bulk insert que te va a permitir hacer una inserción en masa, ¿no? Por eso se llama bulk insert. Y bueno, para poder ejecutar esa instrucción, tienes que ser miembro de este rol de servidor que se llama bulk admin para poderlo ejecutar. El disk admin me va a permitir administración de discos de archivos de disco, perdón. Pues cuando vimos la parte de MDF, LDF, el que puede mover y hacer cosas, pues es este disk admin, ¿no? El DB Creator va a poder crear, modificar y quitar bases de datos, también restaurarlas. Y el public, pues es para cualquiera, ¿no? Es el usuario, el permiso público, ¿no? Aquí nos muestra también nos da una idea de qué puede hacer que cada determinado tipo de permiso, de rol, por ejemplo, las operaciones de administrar las operaciones en masa o bulks. Ahí te dice qué roles necesitan, ¿no? Y cada cosa, qué actividad, qué rol necesito, ¿no? Por ejemplo, para hacer un shutdown, o sea, para apagar el servidor, necesito tener un server admin. Por supuesto que el sysadmin, que es el que está cámara arriba, puede hacer todo, ¿no? Muy bien. Lo siguiente es ver los roles a nivel de base de datos. Nada más para comprobar, les voy a mostrar el sysadmin, quienes pertenecen a ese grupo. Le das botón derecho. No, 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 no. A ver. Es que no se ve así, pero sí hay una manera de verlo. Bueno, para poder ver quiénes son los que tienen ese rol, entramos en un área de algunos, vamos a llamarle comandos, aunque sí son procedimientos almacenados del sistema, que les van a permitir hacer eso. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Este comando, el sphelp sbr role member, es el que les va a permitir hacer esto. Para poderlo ejecutar le tengo que dar exec, tengo que abrir una ventana de query, exec, sp-bajo, todos los que empiezan con sp, por lo general son procedimientos almacenados del sistema. Help sbr role member, y aquí le dices qué rol, ¿no? Le vamos a dar que sea el sysadmin. Verifico que la instrucción está bien y ya la ejecuto. Y aquí me dice quiénes son los sysadmin. Tenemos al SAC, que es el que les había dicho, el usuario de Windows con el que entro yo al equipo, y bueno, hay otros, ¿no? Por acá, que son sysadmin. Entonces ya teniendo esa información, pues decir, ¿por qué está como sysadmin? Le puedo quitar ese permiso, o puedo deshabilitar ese usuario, ¿no? Aquí tenemos esos usuarios, ¿no? El MS SQL Server, el SQL Writer, el Win Management, etcétera, ¿no? Por lo general, estos son usuarios que crea para administración del propio SQL Server. Y los dos que creé, pues son estos dos, ¿no? Que se lo puedo quitar a cualquiera de los dos, ¿sí? O puedo crear más. Ese es el sysadmin, ¿no? Y así como vi quiénes eran o pertenecían a esos roles, pues pudiera hacer otros roles, ¿no? Pero creo que nada más hay ese rol usado, ¿no? Estos roles de servidor, les decía que son roles para administradores del servidor, por lo general. Vamos a ver server admin. Lo ejecuto. Y bueno, en este caso no existe. Tendría que crear un usuario para poder
asignarlo a este, ¿no? Bueno, aquí puedo hacer lo siguiente. Los que pertenezcan a este grupo, les puedo asignar el rol server admin, ¿no? Si no mal recuerdan, es el usuario prueba. Me voy entonces a déjenme checar si es aquí. Sí, aquí está en propiedades. Ya me voy a server roles y le puedo decir que sea server admin. Le doy OK y ya lo aplica, o en este caso vamos a generar el script, pues para ver el comando, ¿no? Y aquí está, alter server role, server admin, add member, añade un miembro, y aquí está qué miembro, ¿no? En este caso es un grupo. ¿Qué significa? Que cualquier usuario que esté en ese grupo de Windows va a poder hacer esa actividad que hace el server admin. No lo voy a ejecutar, pero esa es la opción, ¿no? Entonces, aquí ya estamos viendo que tenemos una serie de comandos de administración que vamos a empezar a utilizar. Antes de continuarlos con los comandos, vamos a ver la creación de los roles de base de datos y luego ya de lleno nos metemos a la parte de los comandos. Entonces aquí tenemos la base de datos de ejemplo de Microsoft, que es AdventureWorks 2019. Y bueno, tenemos la sección de usuarios, tenemos la sección de roles. Y bueno, los roles se dividen en de base de datos y de aplicación. Por lo general, en la mayoría de los casos, utilizan los roles de base de datos. Por allá existe la opción de roles de aplicación, pero ese casi no se utiliza. Pero ofrece la opción. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Pues los usuarios ya los vimos cómo se creaban. Está el create user. Y para poder agregar estos permisos o estos roles a un usuario, pues es con esta instrucción. Alter role, el nombre del rol, add member y le agregas un miembro, ¿no? Es a través de esa instrucción. Bueno, esta parte de roles de base de datos, por lo general es la parte que más le vas a meter mano, ¿no? Vas a crear roles de base de datos, a lo mejor un rol para el gerente, un rol para el capturista, un rol, y así vas a ir generando tus roles según lo vayas tú necesitando. Vamos a ver de qué se tratan estos roles predeterminados, o predefinidos, mejor dicho. Aquí está. Tenemos al DB Owner. Los miembros de este rol pueden realizar todas las actividades de configuración y mantenimiento en la base de datos. Así como para los roles de servidor existe el sysadmin, para los roles de base de datos, el que puede hacer todo con la base de datos. Hay que aclarar que este DB Owner que está aquí es DB Owner de la base de datos de AdventureWorks. Cada base de datos va a tener un rol de DB Owner. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo le estoy definiendo, sí, el rol de DB Owner, sí, a Juan, pero con este use, estoy diciendo que sea solo de AdventureWorks. Si quisiera yo hacerlo DB Owner de otra base de datos, por ejemplo, aquí había una base que se llama Chetumal 1, Chetumal 2. La instrucción de abajo es la misma, alter role DB Owner, add member. Bueno, primero tendría que dar el create porque hay que crear primero el usuario en Chetumal 1, por ejemplo, y luego alter role. Aquí nomás cambiaríamos los use para que pues te vayas a la base de datos de Chetumal 1 o la que necesites. Ahora sí, vamos a ver, continuar. Entonces el DB Owner es el que puede hacer todo en la base de datos. Por lo general, igual lo tiene nada más personal de TI, pero aquí en los ambientes de base de datos
También puede ser que ese DB owner se le dé a cualquier usuario. Hay que tener cuidado porque ese DB owner significa que puede ser todo en la base de datos. O sea, no se mete con otras bases de datos ni se mete con cosas del servidor. Pero eso todo significa todo. Puede dar de alta, o sea, insert, update, delete, todas las instrucciones. Puede crear objetos, índices, tablas. Por eso digo que debería ser una persona de este, un TI, ¿no? Una persona administrador de preferencia. Luego está el Security Admin. Los que pertenecen a este rol pueden modificar la pertenencia a roles, o sea, para roles personalizados y administrar permisos, ¿no? O sea, el Security Admin puede crear otros roles, el rol de gerente, y luego ya ahí puedo ponerle permisos a ese rol. El Access Admin me va a permitir agregar o quitar el acceso de base de datos para inicios de sesión en Windows. O sea, se vaya a poder ejecutar aquí. O sea, es que va a poder vincular un login con un user principalmente, ¿no? El que tenga este perfil, ¿no? El Backup Operator, el que me va a permitir crear copias de seguridad, respaldos, ya veremos esta parte un poquito más adelante. El DDL Admin es el que va a poder ejecutar comandos de lenguaje de definición de datos, DDL, Data Definition Language, en una base de datos. Si tienes ese permiso lo vas a poder hacer, si no, no. En ese caso el DB Owner, como es el que puede hacer todo, pues ya lo tiene, por ejemplo, ¿no? El Data Writer es el que va a poder escribir en la base de datos. Ese error se le da a los que pueden escribir. El Data Reader para poder leer. Y bueno, aquí están los contra egos, ¿no? Está el Deny Data Writer, o sea que el que esté en este grupo no va a poder escribir. Aunque yo le haya dado permisos de escribir, si lo pongo dentro de este grupo, ya no va a poder escribir. Después vamos a explicar esa parte de los deny, ¿sí? Y luego está el deny data reader. No importa que lo haya puesto en reader, cuando esté en deny no puedes leer, en este caso. Aquí están las cosas, las actividades que puede hacer cada uno de esos roles. Y por ejemplo, el DB Owner, pues es todo lo puede hacer, ¿no? Y los demás, pues hacen determinadas instrucciones. Aquí nos está mostrando instrucciones de SQL. Antes de que se me olvide, también existían dentro de las entidades de seguridad, las entidades de seguridad para usuarios y grupos de un directorio activo, ¿sí? Ya sea un directorio activo de manera local, o sea que en la red LAN se encuentre un servidor de directorio activo, que es como un servidor de usuarios de toda la empresa, ¿no? En lugar de crear un usuario en cada servidor, crea el usuario en el directorio activo y ese mismo usuario le sirve para todos los servidores a los que vaya a tener acceso. Puede ser para usuarios o puede ser para grupos de directorio activo, ¿no? Y la autentificación de SQL Server la acabamos también de mencionar, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, pues es momento de empezar a ver algunos comandos de administración que te van a permitir, pues, saber qué vas a saber. Vas a saber si la pertenencia de usuarios a roles, cuáles roles hay, etcétera, 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 ¿no? Y son estos comandos como el que empezamos a ver, de sp-bajo y uno en comando, ¿no? Hay el comando principal de ayuda de SQL Server. Aquí vamos a comentar este.
Todos llevan exec, ¿no? Porque es un procedimiento almacenado. Cuando veamos en el capítulo de procedimientos almacenados lo vamos a ver. sphelp. ¿De acuerdo? Esa es la ayuda principal. Sin embargo, el help, pues te dice muchas cosas. ¿De acuerdo? Pero en algún momento tú vas a necesitar cosas más específicas. Para eso tenemos otro tipo de ayudas, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esos comandos. El principal comando pues es el sphelp logins. Y pues este comando me va a mostrar información sobre los logins. Lo puedo yo ejecutar y aquí está, ¿no? Me muestra el nombre del login, su SID, que pues es un identificador en el servidor de Windows. Es una llave así, tipo binario. Luego está su base de datos, por default, su lenguaje por default. Sí, sí, es un usuario a ver, usuario si es un usuario creado o es un usuario, estos, por ejemplo, estos NT Service son usuarios, que no son propios del usuario, el sistema los creó al momento de instalar. El acceso de los usuarios y el acceso remoto. Aquí abajito tenemos más información. Aquí está los logins, etcétera, ¿no? En este caso también, estas instrucciones pueden tener parámetros. Por ejemplo, bueno, aquí nos debe aparecer la ayuda. Le podemos pasar un login para que me regrese información específicamente de ese login. Vamos a ejecutarlo con el SA. Y lo que me regresa ya viene filtrado, ¿no? Por el SA, ¿no? Aquí está el usuario, su SID, su lenguaje, etcétera. Y luego su vínculo con las bases de datos. En algunas es DBOwner, en otros es DBO, que es lo mismo que DBOwner. Y ya está, ¿no? Por eso el SA es el superusuario de todo, ¿no? Muy bien. Ese sería el ejemplo de cplogins con un parámetro, ¿no? La siguiente instrucción que podemos utilizar, pues es el help user. Si había una instrucción que me puede mostrar los logins, pues también hay una instrucción que me puede mostrar a los usuarios. Aumentamos para que no nos perjudique y hacemos la ejecución. Pero aquí, bueno, vamos a cambiar de base de datos. Vamos a ponernos en Adventure Works. Le damos a ejecutar y ahí está, ¿no? Esos son los usuarios que tienen la base de datos, ¿no? Está el usuario de DBO, este es un usuario de Windows, el usuario prueba, trabajo SQL. El invitado, el usuario de información de esquema y el usuario del sistema también, ¿no? El sys. Y aquí están toda esa información. Bueno, y aquí con qué rol están vinculados, ¿no? El DB owner, public, etcétera, ¿no? Cuando tú le especificas, por ejemplo, déjenme hacer un usuario. A ver, sí. Pues ya te lo filtra por lo que estás buscando, ¿no? Ese es el parámetro que le puedes pasar.
a este procedimiento almacenado para que te regrese esa información. Solamente información de ese usuario. El siguiente comando, vamos a ver de qué se trata. Pues es el sp help server role. Como podrán imaginar, este comando me va a mostrar pues todos los roles que existen en la sección de servidor, ¿no? Lo ejecuto y me trae esos roles, ¿no? Si se dan cuenta, son los mismos que vimos aquí después de los logins. Son estos roles de servidor. Y bueno, una pequeña descripción, ¿no? Aquí, igual le puedes poner el nombre de un rol, pero bueno, nada más es para filtrar. Nada más te filtra y te pone un rol, en lugar de que te muestre toda la lista. El siguiente comando es el que tenemos acá arribita, que es el sp-help server role, ¿no? Ejecutamos y no, a ver, permítame un momentito. Si es los miembros de ese rol, me muestra los miembros de algunos roles de servidor. En este caso, lo único que me muestra es que sysadmin tiene determinados miembros, ¿no? Y bueno, aquí puedo yo poner un filtro, le puedo poner un determinado rol. Claro que si no pongo sysadmin, pues no me va a traer resultados, porque es el único rol que está despachado aquí como perteneciente, ¿no? Ahí está. Sysadmin y qué usuarios, qué logins, perdón, están vinculados a ese rol de servidor, sysadmin. El siguiente comando es el de, a ver, déjeme comentar, el sp-help server role member, ¿no? Perdón, este es el que acabamos de ver. Vamos a ver los roles de base de datos. Aquí está, el sp-help role, ¿no? Al ejecutar este comando, como ya es de base de datos, pues de preferencia debes seleccionar la base de datos a la cual te vas a referir. Utilizando AdventureWorks, quiero que me muestres los roles. Esos son los roles que tiene por default. Todavía no entramos a la parte de crear roles, usuarios sí, pero a la parte completa de permisos todavía estamos entrando brevemente primero a algunos comandos. Después iremos a esta sección, ¿no? Y bueno, aquí puedo pedir, le puedo dar un nombre de rol, pero igual como en el caso anterior, es nomás para filtrar que se refiera a un rol y nada más te muestre ese, ¿no? El interesante es el siguiente comando, el role member, ¿no? Help role member.
En este caso, ejecuto este comando y me dice todos los usuarios, en este caso de la base de datos de AdventureWorks. ¿De acuerdo? Solamente hay 3 usuarios y pues los 3 son de DB owner, ¿no? No hay mucho de dónde cortar. Sin embargo, tú también le puedes pasar como parámetro un, un rol. Si yo no le pongo DB owner, no me va a regresar nada, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, el rol, a ver, no, a ver, otro rol, el data reader, por ejemplo. El data reader, y no me va a regresar nada. Comando anterior, en la ejecución anterior vimos que solo había DB owners. Para que me muestre datos, pues tengo que poner DB owners o crear alguien que tenga ese rol, ¿no? Y ya me los va a mostrar acá. Ese es el siguiente comando. Luego ya un comando final, un comando todavía más completo que de los que estamos viendo, es el help protect. ¿De acuerdo? Este comando que me va a traer, me va a traer un sinnúmero de información. Por ejemplo, me dice, por ejemplo, aquí que el usuario sys, aquí, qué objeto de datos de la base de datos, a quién le garantizó este objeto, o sea, a quién le dio el permiso, quién dio el permiso y el tipo de permiso. En este caso es un grant. Ahorita vamos a explicar qué es eso de grant. Y tenemos qué acción. Aquí puede ser select, puede ser insert, puede ser update, ¿sí? Pueden haber más, ¿no? Por ejemplo, acá al final, los de conexión es para que puedas entrar a la base de datos. Y bueno, aquí hay otros más grandes, como ver cualquier definición de llave encriptada, columna encriptada, y definición de llave de columna maestra, ¿no? Bueno, demostró esa información. Pero aquí lo más importante en el Help Protect es que tiene una serie de parámetros. Y con esos parámetros puedo delimitar, ¿no? Por ejemplo, me está pidiendo un nombre. Um, Déjeme verificar algo. Y yo les puedo decir exactamente. Ah, los parámetros de resultados. En el nombre le puedo poner una base de datos. ¿Sí? Más bien se trata de un objeto, ¿no? ¿Qué objeto? Puede ser base de datos, puede ser tabla, puede ser algún objeto de la base de datos, del sistema, incluyendo una base de datos, ¿no? Ahí, ese es el primer parámetro, el object statement. El segundo parámetro yo le puedo poner un username para que me diga a qué permisos tiene ese usuario.
en la base de datos. Tenemos un grantor. Esto me va a servir para poder y buscar. Juanito puede tener permisos, pero además de tener, él también puede dar permisos, ¿no? Entonces, existe la forma de hacerlo y aquí puedo verificar, bueno, yo le di permisos a Juanito de que dé permisos. A ver a quién le dio permisos y qué permisos le dio Juanito. Entonces tú pondrías aquí su usuario para ver a quién le concedió permisos él. Un tipo de herencia de permisos. Y luego está el área de permisos, ¿no? Si se van a mostrar permisos de objeto, permisos de instrucción o ambos, ¿no? ¿Qué tipo de permisos se van a utilizar? Aquí vienen algunos ejemplos. Cuando yo no quiero pasarle un dato o sea, quiero utilizar el tercer parámetro, pero el primero y el segundo no, pues no más escribo así, ¿no? Null, DBO. De esta manera, lo que va a hacer es mostrarme el tercer parámetro era de a quién le ha dado permisos el DBO. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutarlo. Nada más copié los parámetros. Lo ejecutamos. Y aquí está. Es una lista de permisos que el DBO ha otorgado. En este caso, ¿a quién se los ha otorgado? A Public. DBO se los otorgó a Public. Y aquí hay otro tipo de otorgamiento. A ver, déjenme agrandar acá. A prueba y a trabajo SQL, el DBO les ha dado ciertos permisos. Aquí cuando quieres ver los permisos de un usuario, por supuesto que tenemos que tener el usuario. Aquí nada más quería quitar el 1, lo dejo así. Y aquí veo los permisos de ese usuario. Aquí está. Los permisos de un usuario. Los permisos que concedí es el que habíamos presentado. Luego los permisos de instrucciones. Le pongo una S. Todos los demás en null. También puedo decir quiénes tienen los permisos de createTable. Entonces yo le pongo el primer parámetro sería createTable. A ver quién tiene permisos de ese tipo, lo que le estoy preguntando. Entonces el help protect me va a permitir para buscar muchísima información de permisos dentro de el manejador de base de datos. Bueno, también nos conviene ver estos tres comandos: el grant, el revoke y el deny. Bueno, vamos a ver de qué se tratan estos comandos. Para empezar, el grant es el comando principal para poder dar permisos. ¿Sí? ¿Qué permiso? ¿Cómo está esto? ¿No? Aquí tenemos su sintaxis, tenemos grant, tenemos all, pueden ser todos, o eso es eh, ¿cómo se dice? O sea, no es obligatorio ponerle all, sino más es grant. Luego viene una lista de privilegios, perdón, de permisos. Pueden haber listados de columnas, etcétera. Es una lista de permisos.
Luego viene on. Luego viene el securable, que es en qué base de datos, en qué tabla, en dónde le vas a dar estos permisos, esta lista de permisos que pusiste al principio. Y luego viene el to, a qué principal o a qué puede ser usuario, grupo, etcétera, ¿no? A quién. Estamos a nivel ahorita de base de datos, ¿no? No estamos a nivel de servidor. Entonces aquí el principal tiene que ser un usuario, generalmente. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de que yo le doy permisos a Juanito y Juanito puede darle permisos a alguien más? Para que él pueda, o sea, Juanito pueda hacer eso, cuando yo le dé permisos con grant, le tengo que dar with grant option. De esta manera yo le doy permisos a Juanito y si le pongo with grant option, él le puede dar permisos a alguien más. Si no se lo pongo, no lo va a poder hacer. Solo va a poder usar los permisos. ¿Sí? Esa es la sintaxis de los permisos. El relajo ahorita es ver qué puede ser aquí en permisos y qué puede ser aquí en on. En el tú es más sencillo, pues son los usuarios o son los grupos o los roles, ¿no? ¿Qué tipo de elementos son protegibles? Pues puede haber backup database, backup log, create database, create default. Y estos son los creates. Incluye también los alters y los, ¿cómo se llama? Los drops. También los grants pueden incluir los select, el insert, el update, el delete. Todo lo que sea SQL, yo aquí le puedo especificar a qué sí tiene y a qué no tiene permisos. Claro, algunos objetos van a tener muchos comandos que les pueda dar permisos. Por ejemplo, una tabla lo puede tener. Pero, por ejemplo, una función, pues solamente le puedes decir si alguien la puede modificar o la puede ejecutar, ¿no? Porque la función, pues no le puedes dar insert, update, delete, ¿no? O puedes hacer referencia de ella, por ejemplo, ¿no? Y así dependiendo de qué, del permiso, en este caso, perdón, de a qué le vas a dar permiso, será lo que vas a utilizar. Bueno, antes de pasar a ver ejemplos de grant, hay que comentar de qué se trata el revoke en términos generales y el deny. Si el grant es la instrucción para dar permisos, el revoke es para quitar permisos. Tiene una sintaxis muy parecida. Revoke, luego la lista de permisos, on, qué objetos, to o from, tales en principals o qué usuarios, qué roles. ¿Sí? Además de que puede haber una ejecución en cascada, ¿no? ¿Cómo que una ejecución en cascada? Por ejemplo, si yo le quito el permiso a Juanito que yo le di para que usara tal cosa y además le garanticé que él puede también dar permisos, cuando lo hago en cascada, no solamente le elimino a Juanito, sino a todos los que Juanito le dio permiso, también le va a quitar el permiso. En ese caso se lo revoca. Y ya para finalizar, está el deny. ¿El deny para qué sirve? Es un tipo de permiso, vamos a llamarle especial, que me sirve para denegar. ¿Y cómo que para denegar? Sí, sucede lo siguiente. El tener los grants, o sea, para dar permisos con grant, puede suceder que los grants se los des al usuario directamente, o puede ser que el usuario los herede porque pertenece a un grupo o algo por allá, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú empiezas a buscar los permisos de alguien, pues él puede tener los permisos, pero porque se los dice a él, porque alguien más se los dio o porque los heredó, ¿sí? Entonces tienes que empezar a quitar, bueno, tengo que quitar la herencia, tengo que quitar
pero a veces no es, vamos a decirle, lo que sucede es que se los quieres quitar a Juanito, pero hay otro usuario, Pedrito, que a él no se los quieres quitar, pero están en el mismo grupo. ¿Cómo le hago? Tendría yo que crear otro grupo, quitar a Juanito, ponerlo en el grupo nuevo, darle permisos. O sea, en ese caso, si nada más es un permiso que no quiero que tenga, pues puedo utilizar el deny, ¿no? El deny directamente a Juanito para decirle, no puedes consultar tal tabla. Pedrito sí, Juanito no. ¿De acuerdo? El deny queda más arriba que un grant. O sea, si yo tengo permisos de grant, pero también tengo deny a ese mismo objeto y con etcétera, el deny prevalece, ¿no? Entonces, me lo denegaste, no voy a poder acceder. ¿De acuerdo? Entonces, para quitar el deny, tengo que utilizar el revoke. El revoke te sirve para quitar grants y te sirve para quitar denies. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, es tan grande los ejemplos que depende del grande lo que quieras hacer. Por ejemplo, hay grande base de datos, sería entrar acá. Hay grande inicio de sesión. Hay grants de procedimientos almacenados, de tablas, de usuarios. Vamos a ver este grande de tablas, que podría ser uno de los más genéricos. Pues aquí tenemos, ya habíamos visto la sintaxis de grant. Vámonos directamente. Aquí está, estos son los tipos de permisos que le puedes dar a una tabla. Permisos de alter, de control, delete, execute, insert, recite, references, select, take ownership, update, view definition, view change tracking, ¿no? Son los permisos que le puedes dar. Estos permisos para hacerle alter a la tabla, para tener el control de la tabla, para borrar registros, para poder ejecutar cosas sobre la tabla, hacerles insert, o sea, insertarle datos, para darle select, para darle update, para poder hacer referencia de esa tabla en otros lugares. Tengo que darle el permiso de reference. El take ownership es para poder, o sea, no tengo la propiedad, pero puedo tomar la propiedad. Pues tengo que tener este permiso. Y bueno, son los principales, ¿no? Y aquí vamos directamente a los ejemplos. Fíjense, tengo un grant select on object. Aquí me estoy refiriendo, en este caso, a la tabla person.address to a determinado usuario, Rosa QDM. Con ese comando voy a poder hacer esto. Hay comando para select, comando para execute, comando para referencias, etcétera, ¿no? Esta es la manera de hacerlo a través de SQL. Por supuesto que SQL Server también nos permite en el entorno gráfico hacer esto. Para hacerlo de una manera más organizada, primero voy a generar un rol de base de datos y a ese rol le voy a empezar a dar permisos. Vamos a ver. Acá está New Database Role. Creo el rol. Se pueden dar cualquier nombre, pero bueno, traten de darle el nombre lo más apegado a lo que va a hacer. Rol personal. Aquí le puedo poner algún esquema al que pertenezca, pero no, ahorita no. Aquí quiénes son los miembros del rol, de ese rol, todavía no.
De esta manera voy a crear el rol. ¿Cómo sería el comando para hacer esto? A ver, ya lo creo. Sí, nada más déjeme salirme de acá. Y sería este comando. Sencillo. Create role y el nombre, ¿no? De esta manera, pues ya tendría yo el nombre, el rol que voy a crear. Lo voy a ejecutar y se completa, ¿no? Aquí voy a crear un rol que se llama mi rol personal. Bueno, ¿y qué hago con ese rol? Bueno, puede suceder que quieras que el usuario nada más tenga permisos de, de solo lectura, por ejemplo. Para eso vamos a crearnos un login de SQL para que sea más fácil, que se llame prueba 2. Le voy a poner el mismo password. Que sea AdventureWorks. Hasta allá. Tengo el usuario prueba 2, es un login, ¿no? El primer paso sería crearle su usuario en AdventureWorks. Aquí está el usuario. ¿Cómo lo haría? Con el comando createUser, estos comandos que ya vimos. ¿Cómo lo hago en el entorno gráfico? Me voy a Users, botón derecho, nuevo usuario. Entonces, ahorita voy a crear un usuario que se llame prueba 2. Le tengo que especificar cuál es su login vinculado. Le doy Browse. Y aquí me salen los logins. Tengo que buscar la prueba 2. Aquí está. Lo acepto. Y bueno, le puedo poner un esquema por default, pero ahorita lo vamos a dejar en blanco. ¿De acuerdo? ¿Qué instrucción me va a generar esto? Vamos a ver. Pues es el create user, ¿no? Insisto, pueden hacerlo ahorita, que mientras sea permisible y no los estén exigiendo SQL, pues pueden hacerlo en el entorno gráfico y por comando. Por supuesto que por comando, conociendo los comandos, es muchísimo más rápido. Tienes que estar familiarizado con ellos para ejecutarlos directamente, ¿no? Pero si no estás familiarizado, puedes usar el entorno gráfico también, ¿no? No, ahí está, no está prohibido, ¿no? Lo voy a ejecutar y ya creé un usuario y ya creé un login. Vamos a conectarnos con él. El password, permítame. Ahí está. Tengo las bases de datos. Al principio te muestra todas, pero no tienes acceso a todo. Me voy a ir a AdventureWorks y ahí sí entro. ¿Por qué? Porque al crear el usuario les pone generalmente el perfil público. El perfil público por lo menos te permite abrir aquí. Pero si te das cuenta no te da chance de ver ninguna tabla. ¿Qué es lo que está faltando o pasando? Pues que no tienes permisos. Ahí es donde viene lo del rol que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Vámonos a seguridad, vámonos a roles y hacemos el ambiente gráfico y en cómo sería el comando, ¿no? Pues me voy a roles, les decía yo que quisiera que lea el comando para hacer eso, es el data reader. Solamente va a poder tener
permisos de lectura. En ese caso, agarro propiedades y puedo agregar un miembro a este rol. Agrego el miembro, sería en ese caso prueba 2, ¿no? No lo voy a ejecutar, vamos a generar el script para ver el comando. Ahí está. Alter role, DB data reader, add member, prueba 2. Esto que acabo de hacer, también lo puedo hacer de otra manera. Me voy acá con los usuarios, me voy al usuario prueba 2, botón derecho, propiedades. Me voy a membership y aquí puedo seleccionar data reader. Si le doy OK, se va a ejecutar un script. ¿Cuál? Lo voy a generar. Y si se dan cuenta, es el mismo. Es el mismo. Nada más hay dos maneras de hacerlo. En el entorno gráfico puede haber más de una manera de hacerlo, pero en el comando, ese es el comando. No hay otro comando que te permita hacerlo. Bueno, lo voy a agregar ahorita. Me paso entonces a los... Ah, ¿qué? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? O sea, tú no te puedes autodar permisos. Estaba utilizando la sesión de prueba 2 para hacer esto. No, tienes que hacerlo desde la sesión administrador. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver a crear todo? Bueno, esa es una manera. Pero puedo hacer lo siguiente. Estoy en la sesión en la sesión de ejecución. Y fíjense aquí en Connection. Me puedo desconectar. Y luego le puedo dar volver a conectar. Pero me voy a conectar como el administrador. Una vez ahí, ya le doy a ejecutar y ya funcionó. Sí, había fallado porque lo quise hacer con el usuario. O sea, no me puedo autodar permisos. Si yo no tengo permisos de dar permisos, pues menos me los voy a poder dar a mí. Ya agarro prueba 2, le doy botón derecho, le doy refresh. Ya soy un usuario nuevo, ya tengo permisos de lectura. ¿Qué pasa si yo quiero ir aquí, por ejemplo, a person.person? Lo quiero editar, le doy a editar, me lo va a mostrar porque no estoy haciendo nada malo. Y a este le voy a poner un 2 al final, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? No tengo permisos de lectura. El error no me lo está mostrando, pero es por eso. Tendría yo que tener permisos de escritura para poder hacer el cambio. Le doy escape para que no pase nada, ¿no? Entonces, fíjense, entonces ya estamos utilizando, ahorita utilizamos un rol de los definidos, predefinidos. Pero ahorita creamos uno. ¿Cómo voy a quitar este? Vamos a quitarle a... Tengo que salirme de aquí de prueba, si no da problemas, ya se dieron cuenta. Eh, a ese rol de... ¿cómo se llama? El rol de Data Reader. Le voy a quitar a esa persona, ¿no? El que le agregué. Prueba 2.
Le doy remove. Si le doy OK, pues se borra. Pero vamos a ver el comando. Alter role, data reader, drop member, prueba 2. Como ahorita ya le di botón derecho con el usuario administrador, pues no debe haber ningún problema. Lo voy a ejecutar y ya lo ejecutó. Me voy otra vez a mi usuario prueba 2 y el pobre ya va a ver que no tiene permisos otra vez. Volvió se fue. Ahora vamos a manejar nuestro rol predeterminado para darle esos permisos. Déjenme borrar todas estas instrucciones. Y bueno, tengo que irme a la... Eso hay que acostumbrarse. Me voy al administrador, pruebo que funcione. ¿Por qué? Porque al final el usuario, este prueba 2, se lo tengo que entregar a una persona, algún contador, algún capturista, etcétera. Tengo que probar que quede bien, ¿no? Em, le di permisos o le quité permisos y no supe qué tuvo, ¿no? Hay que revisarlo de preferencia. En, pues aquí está el rol, Huracán, el rol personal. El rol personal puede ser un rol que me permita administrar. ¿Cómo que administrar? Le doy propiedades, ¿sí? Y le puedo decir, bueno, cuando yo le ponga aquí Data Reader, donde, ajá, Data Reader, pues voy a volver a obtener los permisos de lectura, ¿sí? Igual lo voy a dar esta característica, pero vamos a hacer el script. Fíjense, alter authorization on schema data reader to rol personal. En este caso, la parte de la autorización en este esquema va a cambiar y se le va a asignar a rol personal. No es exactamente que sea un grupo equivalente, sino que rol personal va a tomar el poder de data reader, ¿no? No lo voy a ejecutar, nada más era para que se viera. Vamos a darle permisos de lectura. ¿Dónde? Bueno, aquí puedo agregar al miembro, ¿no? Esta parte, este, pues, ya la vimos, nada más hay que revisar un poquito antes. En Securables es donde voy a poner los permisos. ¿De acuerdo? Aquí están objetos y aquí abajo va a estar qué permisos. Voy a darle search para buscar. Me dice objetos específicos, todos los objetos de algún tipo o los objetos que pertenecen a determinado esquema, ¿no? Acá voy a decir objetos específicos. Busco los tipos de objetos. ¿A qué le quiero dar permiso? A una base de datos, un procedimiento almacenado, tablas, vistas, funciones, roles de aplicación, certificados, un montón de cosas les puedo dar. Vamos a ir a uno básico, que son las tablas, solamente ese tipo de objetos, y al darle OK, ah, yo le doy Browse, y aquí en Browse ya me va a dar la lista de tablas. Voy a buscar la tabla person.person. Solo esta tabla. Le doy OK. Le doy OK. Y ya tengo aquí una tabla.
Si mi base de datos tiene 100 tablas, tendría que hacer, o en el paso anterior seleccionar 100 veces, o irlos agregando uno por uno, ¿no? Pero así, a un nivel muy fino, tú puedes estar seguro que ahorita en este caso solamente lo que le demos permiso a este rol va a ser para la tabla person.person. ¿En qué permiso le voy a dar? Fíjense, aquí está. Grant. Este es with grant option. Y ese es el deny. Acuérdense, el grant es para darle el permiso, ya sea de manera directa o heredada. El with grant option es para que además de que le dé el permiso, él también lo pueda dar a otras personas. Y el deny es para decir, ¿sabes qué? De plano tú no tienes acceso ni le busques. Le voy a dar select, grant. Eso sería todo para darle permisos de lectura a esa tabla nada más. Le voy a dar en la creación del script. Aquí sería nada más darle OK y ya estuvo, ¿no? Pero vamos a ver cómo se genera. Bueno, primero agrega la membresía al rol personal a prueba 2. Y luego aquí está el grant select, o sea, le va a otorgar el permiso de select on, en este caso a esta tabla, tú, en este caso a un rol. Podría ser a un usuario, pero en este caso es a un rol. Y bueno, el usuario, lo que les decía de herencia, el usuario prueba 2 por herencia, porque pertenece al rol personal, va a poder leer la tabla. Voy a ejecutar esto y nos vamos a ir al usuario. Le tengo que dar a refrescar. Adventure Works, tablas, y solo está person.person. No hay más, no le di permisos de nada más. Le puedo dar editar. Puedo intentar modificar algo, pero no voy a poder. ¿Por qué no voy a poder? Porque nada más le di permisos de select, de consulta. Ya si le quiero modificar, tengo que darle permisos de update. O si quiero agregar un registro nuevo, tendría que ser insert. ¿De acuerdo? Entonces aquí nada más cambiaría en lugar de select, sería grant insert, grant update. De hecho lo podemos hacer. Déjenme ver que lo quede en mayúsculas. Grant update. Déjenme checar sintaxis primero, que así está bien. Se lo agrego. Y bueno, vengo aquí. Doffy. Le pongo el 2. A ver, permítanme un segundito. Déjenme cerrar esta sesión. Sí, 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 no sé. Actualizó, ya lo sé. Otra vez abro person.person. Le doy editar. Aquí me está hablando de un error de collation. No me está hablando de un error de... A ver, vamos sí, 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 a Tamburello. Vamos a cambiar el email. ¿Email qué? Email promotion. Ya lo pude modificar. Lo voy a dejar como estaba. Vamos a probar quitarle el permiso. ¿Cómo se lo puedo yo quitar? Me voy a regresar. Ya para finalizar el día de hoy.
Me voy al grupo, al rol, botón derecho, propiedades. Me voy a Securables. Y aquí tengo tabla de personas. Y fíjense, aquí está el select, está el update. El update no lo hice en modo gráfico, lo hice en línea de comandos, pero se agrega. Le voy a quitar ese de update. Igual vamos a ver el comando, como siempre. Aquí está revoke, que me va a permitir eliminar que el permiso de update on, qué objeto, tú, qué rol. Checo sintaxis, todo bien, ejecuto, listo. Puedo venir aquí y en teoría, cuando yo lo intente modificar, este es el mensaje correcto. Se denegó el permiso de update en el objeto porque no tienes permiso, no lo vas a poder modificar. Ya le quité el permiso. Tendría que volvérselo a dar. Creo que por aquí anda. Para que ahora sí funcione. Muy bien. Tengo la grabación.